Hoy quisiera que estuviéramos en la historia de Gedeón. Es una historia bastante interesante que espero que ustedes puedan disfrutar ahorita mientras vamos leyendo la escritura. Estamos en Jueces capítulo 6. Jueces está antes está después de Josué, si mi memoria no me falla. Y quisiera que leyéramos desde el versículo 1. ¿Estamos listos? Sí, listo. Miren pues, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? Muy bien. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Paremos ahí por un momento. Vamos a hacer un recuento breve de la historia. Yo les voy preguntando, ustedes me van respondiendo. Primer versículo dice: ¿quiénes hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Ok. ¿Los hijos de quién? De Israel. O sea, el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios debido a ello? Los entregó en manos de quién? O sea, el pueblo de Israel empezó a hacer cosas malas, y ya nos vamos a dar cuenta qué significa esto. Pero al ellos hacer cosas malas significaba que empezaban a adorar a otros dioses, empezaban a entregar sus vidas a otros dioses. Curiosamente, el Señor ve eso en su pueblo, y entonces dice que los entregó en manos de quién? De Madián, ¿cierto? De sus enemigos. ¿Por cuántos años los entregó? 7 años. Entonces Dios observa desde donde Él habita, y empieza a ver que los hijos de Israel, el pueblo que Él había comprado, que Él había redimido de Egipto, está adorando a otros dioses, y empiezan a pervertir sus corazones. Ante esto Dios mira y dice: listo, ahí está, y los entrega. ¿A quiénes los entrega? A los madianitas. Si seguimos leyendo de lo que recién leímos, ¿qué hacían los madianitas? Ok, dice: la mano de Madián prevaleció contra Israel, versículo 2, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Cuevas, ¿okay? En los montes, cavernas y lugares fortificados. Ellos estaban allí, entonces dijeron: esta gente de Madián nos está matando. ¿Qué empezaron a hacer? A esconderse, ¿no? Cuevas, hacían lugares fortificados en las montañas, buscaban lugares para esconderse. El pueblo de Israel estaba con una palabra que podríamos decir, y es miedo, ¿cierto? Tenían miedo, y por eso ellos iban y buscaban en las rocas y decían: y escondámonos acá. ¿Qué más pasa allí en la historia?
Versículo 3. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. ¿Cuántos grupos de personas subían allí? 3. ¿Cuál es el primero? Madianitas, amalecitas, hijos del oriente. Contra ellos subían y los atacaban. Dice que acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel. Se llevaban todo. Dice que subían como una gran multitud. Aproximadamente, si no estoy mal, unos 120,000 personas. Es un número muy grande. Entonces estaba el pueblo de Israel y de un momento aparecían estos enjambres como de langostas, dice ahí, de miles y miles de personas, y se paraban frente a ellos y empezaban a destruir todo lo que ellos habían sembrado, a destruir todo, y ellos quedaban sin nada. Dice que así, si ustedes miran el versículo 6, dice: de esta manera o de este modo empobrecía ¿a quién? Israel. Ahora les pregunto, ¿quién estaba permitiendo esto que pasara en la vida de ellos? Dios. Dios fue intencional en entregarlos a sus enemigos. Ellos intentaban buscar el sustento, abrían los surcos para empezar a sembrar, empezaban la tierra y les iba mal. Aparecían y les iba mal. ¿Y saben qué empieza a mostrar esto del corazón de Dios? Dios usa entregarnos a los enemigos para llamar nuestro corazón. Es una forma de Dios obrar. Dios los entrega, a ellos les empieza a ir mal. En otras palabras, Dios dice: quiere, hágale. ¿Y cómo les empieza a ir? Mal. Y hacen una cosa mal, y les toca empezar a esconderse, y van a hacer otra cosa, y caían los enemigos y barrían con la tierra, y les iba de mal en peor. Dios mismo dice que les vaya mal. ¿Qué logra Dios entregando a las personas al mal? A que les vaya mal. Por aquí dicen que se arrepientan. ¿Qué más? Volver al camino. Básicamente, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que Él quería llevar, pero ese pueblo se iba tras otros dioses. Entonces Dios permite, y ojo que esto es importante, usted puede estar viviendo circunstancias difíciles en este momento, quizás a causa de su mismo pecado, y el deseo del corazón de Dios es llamarte, buscarte. La historia del hijo pródigo, no sé si la recuerdan, cuando el papá deja que el hijo se vaya y coma comida de marranos. No sé por aquí quién pensó otra cosa, pero coma, ¿cierto? Coma, que le vaya mal. Y Dios usa esto, que nos vaya mal en las circunstancias, que nada nos salga bien, con el propósito de relacionarse o de llamarnos a Él. Miren el versículo 6 al final dice, o leamos todo el 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Les está yendo tan mal, y llega un punto donde dicen: no aguantamos mal, y voltean su mirada y empiezan a clamar a Dios. Las circunstancias que estás viviendo en este momento, sea cual sea, lo que buscan es que te acerques a Dios, es que lo busques otra vez. Sigamos leyendo, porque en realidad la enseñanza va más por allá. Si ustedes miran versículo 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová,
a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo, ¿cierto? Dios les está diciendo a través de este profeta: miren, pueblo, yo a ustedes los saqué de Egipto, los saqué de allá de Egipto, los tomé de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y les di su tierra. Y les dije, miren aquí la parte quizás muy importante: yo soy Dios suyo, ¿cierto? Yo soy Jehová vuestro Dios. Y les va a decir: no temáis a los dioses de los amorreos. Y este no temáis no es no tengan miedo, sino es no reverencien, no respeten, no honren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra están. Pero no habéis obedecido ¿a qué? A mi voz. La instrucción era clara: pueblo de Israel, yo los saqué, yo los tomé de Egipto, los redimí, los saqué de allá y les dije: no sirvan a otros dioses, a los dioses de la gente que los rodea, no lo hagan. Pero ustedes, ¿qué hicieron? Fueron y adoraron esos dioses. ¿Y qué consecuencias llegaron? Bueno, todo lo que vemos acá, los enemigos en contra de ellos. Continuemos leyendo, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. ¿Quién sabe qué es una encina? Santi debería de saber. Es un árbol grande, frondoso, grueso, es un árbol muy bonito. Usted busca una encina y es un árbol así, pero bien copudo. ¿Quién se sentó allí? El ángel del Señor, ¿cierto? Fue y se sentó ahí. La cual era de Joás en Ofra, perdón. La encina que está en Ofra, perdón, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Curioso, ¿no? Aparece el ángel del Señor, se sienta debajo de un árbol, y ¿a quién ve? A Gedeón. ¿Sí han escuchado la historia de Gedeón? Pues hoy la vamos a estar repasando, y es curioso que él está ahí debajo y Gedeón está haciendo algo. Está sacudiendo el trigo, ¿cierto? Lo está sacudiendo. ¿Y con qué fin lo estaba haciendo? La idea de él era esconderlo, probablemente en una peña, meterlo por ahí a las escondidas, para que cuando llegaran los madianitas no lo encontraran, ¿no? Esa era la idea de él. Eran personas que vivían bajo miedo, bajo circunstancias densas, ¿no? Debido a haber abandonado al Señor. Si seguimos leyendo el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ojo que esta frase es clave en todo este contexto: Jehová está contigo, varón que esforzado y valiente. Son las primeras palabras que le da el Señor a Gedeón. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Y ojo a las dos preguntas que vienen: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y es que es una pregunta consecuente, ¿no? Se le aparece el ángel del Señor, le dice: Dios está contigo, hombre valiente y esforzado. Y la primera objeción que aparece en la mente de Gedeón es: ¿cómo así?
si Dios estuviera con nosotros, no nos estuviera pasando esto. Le hace una pregunta más, observen el texto. La primera es, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? Y la segunda es, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora, lo que dice Gedeón, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. La realidad es que las dificultades no es que Dios está lejos. Es curioso esto, el primer pensamiento de Gedeón es, nos está yendo mal, entonces Dios, ¿qué? Nos abandonó, Dios está lejos. Las circunstancias no son buenas, entonces Dios se fue. Y lanza dos preguntas. Si supuestamente Dios está con nosotros, no debería estarnos pasando esto. Es más, si nos está pasando esto, ¿por qué no vemos lo que le está diciendo ahí? Lo que decían nuestros padres. Ellos decían que Dios era un Dios poderoso, un Dios grande, fuerte, omnipotente, que abrió el mar, que nos sacó, pero nosotros no vemos nada de eso. ¿Dónde está ese Dios? ¿Cómo así que Dios está con nosotros? Miren cómo estamos. Es básicamente lo que está diciendo Gedeón allí. Pero déjenme decirles que el ángel de Jehová había dicho que yo estoy contigo. El hecho de que las circunstancias estén muy mal no significa que Dios esté lejos. Probablemente el que está lejos es usted y soy yo. Dios es intencional en trabajar en su pueblo. Dios es intencional en, como hizo acá, entregarnos, y eso no significa que Él está lejos o que Él no quiere relacionarse, en entregarnos a que vivamos circunstancias difíciles como consecuencia de nuestro pecado. Cada circunstancia que usted está viviendo o que vaya a vivir de aquí en adelante, déjeme decirle que es Dios siendo intencional en que Él sea el primero. Todos los días, a través de las circunstancias de tu vida, Dios va a buscarte. Dios te quiere cerca. Si seguimos leyendo, esta historia de Gedeón es muy interesante. Versículo 14. Miren lo que dice. Estamos en Jueces capítulo 6, versículo 14, y dice: y mirándole Jehová, o el Señor, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Creen que era así de fácil? Yo pensé por un momento, ¿qué pensó Gedeón? O sea, si fuera así de fácil, yo hace rato hubiera ido y hubiera liberado a este pueblo. Ahora se le aparece el ángel del Señor y le dice: Gedeón, yo quiero que vaya con mi fuerza. Curioso, ¿no? ¿Con la fuerza de quién le dice? Con tu capacidad, lo que usted es. Y le está dando una misión. Le está diciendo: Gedeón, yo te envío a que liberes al pueblo de Israel con su fuerza. No tiene que haber nada sobrenatural aquí, es con su fuerza. Obviamente va a haber muchas cosas sobrenaturales en toda esa historia. Versículo 15. Entonces le respondió, y la respuesta es consecuente. Nadie puede levantarse contra los enemigos
Y él va a responder, versículo 15, entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios llega y le da una tarea a Gedeón, ¿cierto? Le dice: quiero que haga esto. Y él ahí mismo dice: no. O sea, ¿con qué? ¿Cómo puedo yo hacer para enfrentar un pueblo así? Y entonces saca dos excusas. ¿Cuál es la primera excusa? Es pobre. Israel en ese momento era, según lo habíamos leído, era pobre. ¿Sí o no? Y resulta que entre los pobres que habían, él era más pobre. O sea, hay otra versión, yo creo que dice que era el más pobre de Manasés. O sea que usted miraba entre los pobres de Israel, todo el mundo por ahí sin nada que comer, arrastrados. Lo que lograban hacer medio se les iba, lo tenían que esconder, pero se los encontraban. Un caos, y era un pueblo tirado en el mundo. Y usted llegaba y miraba a ese pueblo y decía: uy. Pero había alguien inclusive que estaba más tirado, y era Gedeón. Estaban los pobres y Gedeón era el pobre de los pobres. Impresionantemente, estaba completamente tirado. Y está este hombre. ¿Y cuál es la segunda excusa? Yo soy el menor, el menor de mi familia, o el de menos importancia. ¿Quién soy yo para hacer esa tarea que usted me está diciendo que haga? Le dice al Señor. Peor aún, el Señor le está diciendo que vaya con su fuerza. Versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dígame si no era difícil creer esto en este momento. Dios le está diciendo: vaya y derrote y libere a este pueblo que está en pobreza, que está oprimido. Y él, yo creo que mira y piensa y dice: es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Las circunstancias que estamos viviendo no dan para eso. Y el Señor le promete su compañía. Versículo 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces eso no les da un poquito de gracia, pero es como si yo estuviera hablando con Sebas. Ahorita va y sube a la panadería y pide un pan, hágale que yo se lo gasto. Entonces Sebas hace así y dice: listo. Pero entonces Sebas se voltea ahí y me dice: Ander, pero, o sea, tengo una señal de que usted está hablando conmigo. Y digo: pues aquí estoy, vea, le estoy hablando. ¿Sí me entienden? Como lo ilógico del momento. Como él dice: usted me está diciendo esto, pero no. Deme una señal de que usted es el que me está hablando. ¿Qué hace el Señor? Curiosamente, él se va y prepara un cabrito. Coge su carne, la prepara como con un caldito, pan sin levadura, y entonces va y lo prepara. Le dice al ángel del Señor, me gustaría decirlo así, le dice al Señor Jesús, el ángel de Jehová, le dice: espérenme acá un momentico, yo voy por algo. Va, prepara el cabrito, hace todo y sale, y ahí está el Señor. Y entonces el Señor le dice: ponga el plato, la carne, póngala sobre esa piedra, sobre esa peña. Entonces Gedeón va, pone ahí, riega el caldo sobre la peña, y entonces el ángel de Jehová, el Señor, tiene un báculo, ¿no?
coge con la mano, le coge con el palo y toca la carne, ¿cierto? Lo que está en la piedra. Dice que inmediatamente, eso está ahí, salió fuego y se consumió todo lo que había allí en la... ¿Quién vio eso? Gedeón. Gedeón está allí y dice, la verdad, acabo de ver al Señor cara a cara. Y se sorprende mucho. Él tiene por delante una misión muy compleja, pide confirmación, el Señor le da confirmación, le da una señal, y entonces uno diría, listo, estamos bien. Pues si seguimos leyendo, versículo 25, nos vamos a dar cuenta que Gedeón era un hombre que era lleno de miedos, de temores. Versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Y miren la instrucción que le va a dar, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Versículo 10, adelantando un poquito, 27, perdón, dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Miren lo que sigue, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, ¿lo hizo a qué horas? ¿Qué tenía Gedeón ahí? Evidentemente, Gedeón desde el principio muestra lo contrario a lo que le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor le dije, ¿usted es un guerrero qué? Valiente y esforzado. Básicamente es la idea de lo que el Señor le dice allí. Usted es una persona valiente y esforzada. Y usted observa, y Gedeón, al parecer, si usted ve sus actos, no era tan así. Pero el Señor todo el tiempo va a estar girando en torno a esto y le da una segunda instrucción. Le dice, vaya, el altar de Baal y de acera que hay ahí en la casa de su padre, túmbelo. Es más, le dice, coja la leña del altar, de lo que es la imagen de acera, y úsela de leña para hacer una ofrenda a mí. Interesante, ¿a qué horas Gedeón va y hace esa tarea? En la noche. ¿Y la razón era cuál? Tenía miedo. Gedeón va y entonces contrata 10 de sus 10 peludos, por decirlo así, y van y cogen plan, empiezan a tumbar todas las escondidas, rápido, haciendo lo que Dios le dijo, pero a las escondidas, ¿no? Como secreteado, lo tumba esos ídolos y se va. ¿Qué pasa al siguiente día? Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, investigando, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Qué se ganó ahí entonces Gedeón? Más enemigos. Ellos querían inclusive matar a Gedeón. Y no, ¿sabe qué? El que tumbó esa imagen vamos a investigar y lo vamos a matar. Empiezan a indagar, probablemente uno de los 10 siervos con los que él fue abre la boca y se dan cuenta, ¿no? Ah, el que tumbó la estatua y el que tumbó eso es Gedeón. Y se van
y entonces le dicen al papá, sáquelo para que lo matemos. ¿Y qué hace el papá? No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el papá llega y dice, no lo maten, hagamos una cosa, si Acera es Dios y si Baal es Dios, entonces que se defiendan a ellos mismos. Evidentemente no pasó nada y Gedeón no murió. Sigamos leyendo, versículo 34. La idea es que estamos haciendo un recorrido por la vida de Gedeón. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él, asimismo mensajeros de Aser, de Zabulón, de Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Gedeón dijo a Dios, y entonces Gedeón empieza a hacer lo que Dios le está diciendo. Llama gente de aquí, manda a llamarlos de allí, manda a llamarlos del otro lado, los de Neftalí, y él empieza a hacer lo que Dios le dice que haya, para ir a enfrentar a los enemigos. Curiosamente, él va a necesitar algo antes de él. Miren versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como he dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Paremos ahí. ¿Qué es lo que hace Gedeón antes de ir y hacer lo que tenía que hacer? Va a pedir una señal más. Esta vez va a coger un vellón de lana y va a decir, Señor, mire, yo voy a coger este vellón y lo voy a poner acá. Hagamos una cosa, imagínense la escena de él hablando con Dios, y vamos a hacer una cosa, Dios. Si este vellón amanece como mojado primero, y alrededor la tierra amanece como seca, entonces yo voy a saber que es verdad lo que usted me ha dicho. Es un de esos trueques humanos que hacemos nosotros, ¿no? Como entonces, listo, entonces va, imagínense la escena, él deja ahí todo listico y va y se acuesta. Al otro día se levanta y curiosamente, versículo 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, ¿qué hizo él? Exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, y la tierra alrededor seca. Él llega, viene, agarra el vellón y dice, bueno, todo está seco y el vellón emparamado. Lo agarra, lo exprime, y es tanta el agua que tenía el vellón que llenó una taza, ¿cierto? La historia continúa, versículo 39, pero Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco. Y en toda la tierra hubo ¿qué? Rocío. Otra vez la misma situación. Él viene y dice, no, bueno, venga, no. Inclusive le dice así, no se enoje Dios, porque es que sí, o sea, no se enoje, hagámoslo al revés. Él dice, de pronto, yo qué sé, de pronto el vellón absorbió el agua de la tierra. Hagámoslo al revés, demos que el vellón amanezca seco y la tierra esté como mojadita, ¿cierto? Que esté mojada. Y entonces
Se acuesta, se levanta y al otro día, ¿cómo está? Tierra mojada y vellón como seco. Él necesitaba como una confirmación otra vez de parte de Dios de que lo que tenía que hacer, Dios iba a estar con él y de que iba a pasar. Era un hombre que necesitaba, como usted y como yo, no solo una confirmación. A veces a nosotros nos cuesta decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, me lanzo, ¿cierto? Esto es lo que Dios quiere. Pasa al capítulo 7, estamos viendo de una otra forma la vida de Gedeón y cómo era un hombre que sufría de miedo, por así decirlo. Versículo 1 del capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Versículo 2 es un versículo clave. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha librado. Ahora no sé si a ustedes les parece chistoso esto, pero para enfrentar a un grupo de personas que los había oprimido por mucho tiempo, lo ideal sería tener muchísima gente. ¿Sí o no? O sea, vamos a hacerle frente a 120,000 personas o 100 no sé cuántas, mucha gente que son como langostas que vienen en camellos y destruyen todo a su paso. Vamos a hacerle frente a ellos, y entonces Dios, en su soberanía, en su inteligencia, dice: Gedeón, venga. Ya Gedeón está ahí de una otra forma listo, con toda la gente, con todos los soldados, y están ahí parados y están esperando para ir a atacar a los enemigos. Y aparece la voz hermosa de Dios: Gedeón, tienes mucha gente contigo. Y entonces para mí la respuesta lógica de Gedeón debe haber sido: pues obvio, ¿sí o no? Vamos a pelear contra... Sí, vamos a la fija, ¿no? Y curiosamente Dios dice a un hombre que lucha con el miedo, con el temor, con el no accionar, con todo lo que podría estar luchando Gedeón, le dice: Gedeón, tiene mucha gente en su ejército. ¿No les parece muy contrario esto? Y miren la forma en que Dios trata con el corazón de los débiles, con el corazón de Gedeón. Curiosamente, la forma en que Él va a tratar con el corazón es poniéndolo en una situación más difícil, una circunstancia más difícil. En todo esto uno observa que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Nosotros normalmente las vemos desde una perspectiva, pero Dios va persiguiendo otra cosa. La razón que el Señor les da es porque Él dice: el pueblo, si gana la batalla así, ¿qué van a hacer? Se van a gloriar y van a decir: nosotros pudimos vencer a los madianitas. Miren, el pasaje es muy bacano. Versículo 3: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. ¿Y cuántos quedaron? 10,000. A mí me llama mucho la atención esto, es porque ¿a quiénes fueron los primeros que Dios descartó? A los que tenían miedo.
dígales, ¿quiénes tienen miedo de ir a la batalla? Entonces yo me imagino a Gedeón diciendo, bueno, Dios me está diciendo que hay mucho pueblo conmigo, ahora me está diciendo que vaya y les diga que quienes tienen miedo y que los que tienen miedo se vayan para la casa. Entonces él dice, bueno, hagámoslo, ¿no? Entonces empiezan a pregonar entre el pueblo, oiga, que el que tenga miedo que se vaya para la casa. Y yo imagino a Gedeón con miedo, diciendo, uy, yo quiero irme con ellos, ¿no? Y Gedeón allí y empieza a pararse y dice, yo tengo miedo. Y el otro, no, yo también tengo miedo. Y el otro, y él empieza a ver 1, 2, 3, 4, 5,000, 6,000. Y todo el mundo, no, venga, qué miedo. O sea, siempre nos han oprimido, no, vámonos de acá. Y empiezan los miedosos, por así decirlo, a irse, ¿no? Y se van 22,000. ¿Saben cuánta gente le cabe al Atanasio? Como 40,000, ¿no? Como 40,000, 35,000, 40,000. Más o menos, relaciónenlo así, es un furgo de gente que se está yendo. Se empieza a ir todo el mundo, eso pasa en la mañana siguiente, y piensen en Gedeón. Gedeón dice, bueno, quedamos 10,000. Bueno, con 10,000 de pronto hacemos alguna cosa, ¿no? Sigamos leyendo que esto se pone más interesante. Recuerden que Gedeón pedía a Dios prueba constantemente de que Él estaba con él, ¿cierto? En este caso, la gente se empieza a ir y queda con 10,000. Versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, otra vez Dios con sus, lo voy a decir así con sinceridad, con sus ocurrencias, con sus pensamientos diferentes a los de nosotros, aún es mucho el pueblo. ¿Se imaginan la reacción de Gedeón? O sea, como es en serio. O sea, lo que usted me está diciendo, haga esto y me estás dejando sin gente para hacer lo que me estás diciendo que haga. Me estás dejando desarmado, sin nada. Y curiosamente, si ustedes siguen leyendo, versículo 4, aún tienes aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber del agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Curiosamente, tienen 10,000 hombres. El Señor dice, sigue habiendo mucha gente contigo, querido Gedeón. Vamos a hacer una cosa, vamos a un lugar para tomar agua, y de las personas que tomen como un perrito, esos van a ir contigo. Los que tomen así como normal, esos no van a ir contigo. Piensen en Gedeón por un momento. Gedeón necesita un ejército grande para hacer frente a un ejército mucho mayor, y empieza a ver que uno se agacha y toma, se arrodilla y toma, y dice, este no va. Y luego empieza a ver al otro que coge y empieza a ver como un perrito el agua y dice, ese sí va. Luego se da cuenta que solo quedan 300, de 10,000 que habían allí, quedan 300 que lamen el agua como un perro. Yo creo que la decepción de Gedeón es muy grande. Dice, Señor, me dejas solo 300 y fuera de eso que lamen como un perro. La decepción de él al ver esa circunstancia, dice, ¿cómo voy a hacer frente
con 300 hombres a más de 100,000 hombres. ¿Cómo voy a sobrellevar esta circunstancia? Recuerden que la clave de todo esto no estaba, por lo que vamos conociendo de cómo Dios obra, no estaba en la cantidad de ejército. La victoria de Gedeón estaba en una sola frase que se le da al principio: Jehová está contigo, guerrero, valiente y esforzado. Ese era el interés de Dios en todo momento. Yo estoy contigo. Y vas a hacerle frente a todo esto conmigo, con 300 hombres. La historia continúa y no pudiéramos como seguir, pero curiosamente Gedeón va y queda con estos 300 hombres, se van todos los otros, y el Señor, ahora la iniciativa es del Señor, le dice, leámoslo como para que nos quede ahí en el corazón. Leamos desde el versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Versículo 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Esta vez la iniciativa es de Dios. Dios sabe que Gedeón tiene mucho miedo. Es una persona que tiene mucho miedo. Obviamente ya solo tiene 300, es que 300 personas, hermano, aquí vemos como 100, multiplique esto por 3 y era un poquito. Y le está diciendo, yo quiero que con estos 300 usted descienda y tome el campamento de los enemigos. Pero hagamos una cosa: si tienes miedo, vaya y descienda con Fura. Adivinen qué hizo Gedeón. Fue y descendió con Fura. Tenía miedo. ¿Y por qué Dios hizo esto? Porque cuando bajaron al campamento, no lo vamos a leer por tiempo, bajaron al campamento y escucharon que una persona le estaba diciendo un sueño a la otra. Y dice, no, me soñé que pasó esto, que vino una roca y tumbó la tienda. Y entonces, ¿y eso qué significa? Y él está ahí escuchando. Y le dice, eso significa que Gedeón va a venir y nos van a despedazar. Entonces Gedeón dice, me voy. Dios está conmigo. Esta gente está con miedo. Y va y llega y evidentemente pasa lo que tiene que pasar. Se dividen en 3 grupos. Los enemigos en la mitad y empiezan a tocar 300 trompetas a la vez, de noche, y todo el mundo se estremece y es tanto el desespero y el miedo de ellos, de esa multitud, que empiezan a matarse entre ellos. Ellos están viendo a Dios obrar, ellos están viendo el milagro, ellos están Gedeón, el hombre con más miedo, está allí, el guerrero valiente y esforzado, está observando cómo Dios actúa y ve que todo el mundo se empieza a matar, se escapan algunos y se van detrás de ellos, los alcanzan y libera Gedeón al pueblo de Israel. Es una historia preciosa con la que yo quisiera que usted se identificara hoy, y anhelo que mientras hemos leído la historia, en su corazón brote la voz del Señor y usted diga, Señor, me estás diciendo esto. Lo primero que creo que el Señor te quiere decir hoy es que Él está contigo. O quiere estar contigo. Si tú llevas años viviendo tu vida como lo que sea que caiga, déjame decirte que Dios, todas las circunstancias que tú estás viviendo hoy, las está usando para llamarte. Las está usando para llamarte. Ven a Jesús. Él quiere estar contigo.
Él quiere salvarte. Dios no nos está persiguiendo para hacernos mal. Nunca. El Dios del cielo no está poniendo circunstancias difíciles en tu vida para dejarte allí. Él lo está haciendo intencional para que tú le busques, para que tú seas su hijo, para que tú seas la persona que Él más va a amar. Él te está buscando. Las circunstancias que vivimos hoy quizás son muchas consecuencias de nuestro pecado, cosas que hicimos mal, pero el Dios del cielo quiere usar esto para llamarte. Déjame decirte que como Gedeón, también tú que eres hijo de Dios, Dios te ha llamado a hacer una tarea y la tarea es imposible de lograr. No la vas a lograr. Yo pienso en mi mamá y yo con todos los años que llevo predicando, a mí nunca me han soltado 160 personas de un tacón para predicarle. Y yo le he dicho a mamá estos días, mamá, es algo imposible, o sea, es algo muy difícil. Pero déjenme decirle a todos los que están acá, que son hijos de Dios, el Señor está contigo. El Dios del cielo quiere dejarte solo con 300 hombres. Él quiere la debilidad en nosotros, porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué 300 hombres? En muchas circunstancias de la vida, nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué, Señor, no puedo tener el control? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué no puedo tener el control sobre esto? Porque déjame decirte que con 300 hombres era imposible lograrlo. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a aprender a vivir en debilidad y ver el poder de Dios perfeccionarse en nuestra debilidad. El Señor hoy nos está llamando a confiar en Él, a depender de Él. Cualquiera que viera esta historia hubiera dicho, wow, yo quiero ser parte de esa historia. Pero piensen en el corazón de Gedeón mientras se iban dando todas estas circunstancias, una tras otra, circunstancias que lo dejaban incómodo, una tras otra, y cada vez la circunstancia era peor, como 300 personas. Imposible, no podemos. Y el Señor, sí puedes, yo estoy contigo. Queridos hermanos y hermanas, la historia de Gedeón es una historia que nos habla de la fidelidad de Dios en medio de nuestra debilidad, que nos habla del deseo de Dios de usarnos como hijos. Dios quiere usarte grandemente, Dios quiere manifestar su poder en ti. No temas, guerrero valiente y esforzado, guerrera valiente y esforzada. Vamos a orar. Gracias, Señor, por buscarnos por tantos años. Todos los días eres intencional en acercarte a nosotros y buscarnos, Señor. Y quizás estas circunstancias difíciles que pudiéramos vivir, desengaños, traiciones, indiferencia, circunstancias, Señor, que llegan a nuestra vida, tú las estás utilizando para recordarnos hoy que tú quieres estar con nosotros.
Señor, queremos ser como Gedeón, librar batallas como las que libró Gedeón. Queremos reconocer nuestra incredulidad muchas veces. A veces, Señor, nosotros, yo creo que hasta soy peor que Gedeón, porque he pedido más confirmaciones que él, Señor. Pero quisiéramos hoy como iglesia profesar que confiamos en ti. Descansamos en tu palabra, en que tú nos has dicho: yo estoy con ustedes. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por tratarnos con amor. Gracias por buscar nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias también por los sufrimientos que a veces llegan a nuestra vida. Ellos generan en nosotros un deseo genuino de buscarte y de amarte a ti sobre todas las cosas. Gracias por ese tiempo, Señor. Y oramos, Padre, oro, Padre, para que bendigas a esta congregación que hoy está acá, a este grupo de personas que hoy estamos acá. Derrama tu bendición sobre nosotros, Señor, tu presencia sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro buen Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una feliz tarde.